Dios te bendiga en esta noche, en nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar una vez más en nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, trayendo un tema interesante, pero también que edifica nuestra vida. Cuando Dios abre un corazón. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 16, del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es una de las historias hermosas que el libro de Hechos narra. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo, junto con Silas, estaba confirmando a las iglesias. Y al llegar a esta ciudad, su propósito era predicar la palabra de Dios. Y dice que salieron guiados por el Espíritu Santo, pero también buscando lugares estratégicos. Dice la palabra que fueron a visitar un lugar que estaba a la salida, a las puertas de la ciudad. Dice que era un lugar junto al río. Y la palabra dice que había un grupo de mujeres que también se habían reunido en aquel lugar porque se hacían oraciones. Estoy seguro que para los días que tú has conocido al Señor, también tú has deseado predicar el Evangelio, e inclusive has buscado la guianza del Espíritu Santo, has estado orando y después has estado buscando lugares estratégicos, lugares que están apartados, lugares donde se congregan personas, y has llegado allí con un tratado, has llegado allí con un mensaje de salvación y alguien ha estado escuchando. Eso lo hemos hecho, y te pregunto para esta fecha que si todavía lo seguimos haciendo. Porque todavía hay personas que están dispuestas a oír la palabra de Dios. Y también Dios está dispuesto a abrir el corazón de esa persona. La Escritura habla de Lidia. Dice que era una vendedora de tela, vendedora de púrpura, telas bien hermosas, e inclusive telas que tenían un precio significativo. Pero sin embargo, ella era una mujer que aunque no había conocido al Señor, era una mujer que adoraba a Dios. Era una mujer que simpatizaba con el Creador. Y hay mucha gente para estos días que no han conocido el Evangelio. Hay mucha gente para estos días que no han conocido la verdad que es Cristo, pero sin embargo conocen, saben que hay un Creador. Saben que hay un Dios creador de todas las cosas, y están esperando oír un mensaje, están esperando oír la palabra del Señor. Es el libro de Juan que nos dice que aquellos que practican la verdad deben venir a la luz para que sus obras sean hechas en Cristo. Amén. Hay muchas personas que por naturaleza e inclusive personalidad o por enseñanza son amantes de la verdad. No conocen a Jesús, pero son personas que se han criado bajo un formato de respeto e inclusive de orden. Ellos necesitan conocer a Jesús. Ellos necesitan conocer a Dios. Necesitan conocer el Evangelio para que sus vidas sean transformadas. Entonces sus obras sean hechas en la verdad de Dios, para que así puedan alcanzar la salvación. La Biblia dice que esta mujer estaba atenta, escuchando la voz de Pablo, escuchando el mensaje de Pablo. Amén. Y es bien significativo eso, porque las Escrituras hablan que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, del 16 al 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Significativo, todos no van a creer en el Evangelio. Jesús murió por toda la humanidad, pero sin embargo toda la humanidad no cree en Jesús. Pero dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Es decir, que hay ese pueblo que Dios conoce, que va a recibir la salvación, que ha sido
predestinado y también seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Y aquellos que van a recibir la salvación, que Dios conoce, deben oír el mensaje de Dios. Y tú y yo, como el apóstol Pablo, para estos días debemos estar dispuestos a dar una palabra, a dar un mensaje, a dar el mensaje de la salvación. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y es que Jesús ha llegado y ha venido y ha ocupado el puesto del hombre, ha hecho el puesto del hombre donde Jesús muere por los pecadores para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lidia estaba atenta, y para estos días el entretenimiento, para estos días también el afán, las ansiedades, hace que el hombre no esté atento, hace que nosotros no podamos escuchar atentamente, y cuando no atendemos, nosotros no entendemos, y si no entendemos, no aprendemos. Por lo tanto, Dios está llamando a una iglesia que pueda dar el mensaje, porque Él quiere abrir el corazón de un hombre, Él quiere tocar el corazón de una mujer. Porque cuando hay un mensaje claro y un mensaje que se puede creer, aún se puede practicar, Dios está dispuesto a que alguien atienda. Y si alguien atienda, puede entender. Porque Dios quiere abrir el corazón. Dice la palabra que cuando Lidia estaba atenta a lo que el apóstol Pablo decía, Dios abrió su corazón. Porque el Espíritu Santo es el que está determinado para convencer. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está determinado para convencer de justicia, pecado y juicio. Pero Dios está llamando a que nosotros demos la palabra y a que el hombre atienda la palabra. Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. La iglesia debe predicar, la iglesia debe dar la palabra de Dios. Porque hay alguien que va a estar atento a esa palabra. Hay alguien que va a estar atento a esas razones para estos días. Y cuando está atento a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, que no solo se predica dentro de lo que es la reunión, dentro del templo, sino en la calle, a tu familia, a tu amigo, creyendo de que Dios va a tocar el corazón y va a abrir el corazón, el milagro de la salvación va a ocurrir como Dios lo ha prometido. Amén. Es el Espíritu Santo el que convence de justicia, pecado y juicio. Dice la palabra, Juan capítulo 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, hablando Jesús del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La misión de la iglesia es predicar, evangelizar. La misión del Espíritu Santo es convencer, y de convencer a aquella persona que atiende el mensaje que predique la iglesia, y el Señor abre el corazón para que ese mensaje pueda entrar y pueda hacer el milagro de la salvación. Lidia pudo creer, y cuando Lidia creyó, dice la palabra de Dios que se convirtió y pudo bautizarse, ella y también su familia. Es bien importante cómo este fenómeno, este milagro ocurría en el Nuevo Testamento. Era bien importante cómo en el primer siglo hombres podían oír el mensaje, llegar a su casa y así también bautizarse, él con toda la familia. Hay una palabra paralela que también ocurre, y ocurre cuando Pablo y Silas también predicaron, y dice la palabra que aquel carcelero de Filipo pudo oír el mensaje. Y le preguntó al apóstol, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo, convencido, convertido, Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos salen. Este hombre pudo creer, y las escrituras dicen que llegaron a su casa, y cuando llegaron a su casa predicaron el mensaje. Este hombre era un hombre de autoridad. Lidia era una mujer de negocio, era una mujer firme. Aun cuando Lidia llega a la casa, dice la palabra que también se bautiza, y se bautiza toda su casa. ¿Por qué? Porque hay una mujer firme, hay un hombre firme, hay hombres y mujeres que pueden creer en el mensaje y pueden guiar a su casa a lo que es la salvación. Toda la familia de Lidia se bautiza porque hay un mandamiento. No solamente es poder creer, ellos predicaron el evangelio
hablaron de la salvación, hablaron de confesar con su boca que Jesucristo era el Señor, pero que también creer con su corazón que Dios la había resucitado de los muertos y estaba a la diestra del Padre. Ese es el mensaje que predicamos, ese es el mensaje que fue predicado, que si alguien confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree con su corazón que está vivo y que fue resucitado en el poder de Dios, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Pero no es para detenerse, sino también para escuchar el mandamiento, que el que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Porque el bautismo es el testimonio público de lo que ya ha ocurrido en el corazón. El bautismo es ese testimonio que puede testificar que somos muertos al pecado para levantarnos para una nueva vida en Cristo Jesús. Todo hombre o toda mujer que siente el toque de Dios y Dios abre su corazón, recibe a Cristo, pero da el paso del bautismo. Hay mucha gente que ha creído en el Señor, pero hay mucha gente que no ha dado el paso del bautismo. Pero si me estás escuchando hoy y has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, es porque Dios ha abierto tu corazón, pero falta el bautizarse. Falta el obedecer al bautismo, como dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto ocurrió en el primer siglo, pero hoy en el año 2023, para el mes de diciembre, todavía la iglesia predica el mensaje de salvación. Todavía hay familias que tienen que convertirse. Todavía las puertas del cielo están abiertas para que hombres y mujeres puedan llegar y obtener la salvación. Todavía la iglesia hace que el mensaje se dé y que las puertas del Hades no prevalezcan contra el mensaje de Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debemos de predicar el mensaje a nuestros amigos, parientes, compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Y la palabra de Dios está corriendo, y aún más en los últimos tiempos, más en los últimos días, en medio de tanto entretenimiento, en medio de tanta información que ha traído mucha confusión. Pero sin embargo, la luz del Evangelio brilla, el Espíritu Santo sigue convenciendo y también Dios sigue abriendo el corazón. Hoy es el día que debes decidirte por Cristo, recibirle como Señor y Salvador y dejar que Él entre en tu corazón, porque cuando Él entra en un corazón es que Dios abrió el corazón, como lo hizo con Lidia. Ella creyó, pero ella también se bautizó, ella con toda su familia. Ese es el mensaje: debes creer, pero debes bautizarte. Porque cuando te bautizas, no solamente obedeces al mandamiento, sino cuando te bautizas, también te unes al cuerpo de Cristo. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha traído la unidad de la iglesia. No podemos proveer la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia debe ser cuidada, porque debido a nuestras diferencias, debido a tantos tropiezos, la unidad de la iglesia en ocasiones, ¿sabes?, se quebranta, quiere quebrantarse, aún por carácter, aún por heridas, aún por situaciones, aún por contratiempos. Muchas veces entre nosotros mismos tenemos dificultades, pero nosotros no podemos proveer la unidad. Soy hermano de mi hermano porque tengo un solo Padre. El Padre del creyente que me está mirando es mi Padre. Tenemos un Padre, tenemos un Señor, tenemos una fe, una misma esperanza, tenemos un mismo espíritu, pero también todos fuimos bautizados en el mismo bautizo.
Por lo tanto, cuando tú eres bautizado, no solamente obedeces al mandamiento, sino que también formas parte de esa unidad que el Espíritu Santo ha provisto a la iglesia, donde cada uno de nosotros podemos ser bautizados. En el bautismo que tú puedes ser bautizado, me bauticé yo en el año 1990 y formé parte de lo que es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, Lidia creyó, Lidia se bautizó. Pero cuando Lidia cree y Lidia se bautiza, algo más ocurre. Algo más ocurre porque siempre que hay un hombre o una mujer que cree que Dios le abrió el corazón después de oír atentamente y también se bautiza, ocurre la devoción, ocurre la necesidad de servir a Dios. Amén. Entonces Lidia abrió su boca y le dijo al apóstol Pablo: si ustedes habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, y dice, entrad en mi casa y posad en ella. Y dice la palabra, y nos obligó a quedarnos. Amén. No es que el Señor pase y pueda seguir. No es que nosotros podamos estar un tiempo en el Evangelio. No, cuando nosotros oímos la palabra, Dios abre nuestro corazón y nosotros nos bautizamos. Nosotros queremos que el Señor se quede. Queremos que Él haga habitar en nuestra vida. Queremos morar bajo la sombra del Omnipotente. Queremos habitar, queremos estar en los regazos de Dios. Lidia le dijo: si ustedes ven que he sido fiel, si ustedes juzgan que mi corazón es sincero, yo quiero que se queden en mi casa. Yo quiero que ustedes hagan habitación en mi casa, que ustedes puedan estar en mi casa para que la presencia de Dios, para que el don de Dios pueda quedarse. Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor en el corazón y queremos servirle a Dios, quiero decirte que nuestras vidas cambian. Y cambia de una manera constante, cambia cada día. La presencia del Señor en nuestras vidas y en una casa transforma la casa y bendice la casa. Ocurrió en el Antiguo Testamento cuando el arca llegó a casa de Obed-Edom. Amén. La Biblia dice que la presencia de Dios se manifestaba sobre el arca. Simbolizaba la presencia de Dios. Y en la casa de Obed-Edom dice la palabra que Dios prosperó la casa de Obed-Edom. David se enteró cómo la casa de Obed-Edom fue prosperada, por lo tanto fue a buscar el arca para llevarla a Jerusalén, no conforme a lo que él pensaba, sino conforme a lo que Dios había dicho que el arca debía transportarse. Y cuando fue llevada el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén conforme al propósito de Dios, Dios bendijo a David y Dios bendijo a Israel. Hoy Dios quiere que nosotros le invitemos a quedarnos. Hoy Dios quiere que nosotros hagamos como la tsunamita, que al ver en Eliseo un hombre de Dios, le dijo a su esposo: hagamos un cuarto, un pequeño lugar donde haya luz, mesa, y entonces cuando venga el varón de Dios, no llegue de pasada, no llegue por unos días, sino que llegue y se pueda quedar. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros, después de oír su palabra, después de creer en Él, después de también bautizarnos, tengamos una relación con Él constante, diaria. Dice la palabra que ella los obligó. Bendito sea el Señor. Qué linda esa palabra. Qué lindo es que podamos obligar a la presencia de Dios a quedarse en nuestra vida. Hay muchas personas que no aman la palabra obligación. Hay algunos que dicen que debemos de servir a Dios. Aún debemos hacerlo por amor, no obligado. Pero quiero decirte en esta noche algo. No hay nada que tenga más obligación que el amor. Porque el amor es una decisión. Y el amor nuestro es un amor que es deficiente, pero el amor de Dios es verdadero. Y cuando nosotros sentimos la devoción, pero también sentimos la obligación de acercarnos a Dios en una decisión para amarlo, para servirle por encima de nuestro pecado y por encima también de nuestra manera de conducirnos, entonces Dios mira de nuestra vida y juzga nuestro corazón de que nosotros le amamos, de que nosotros le necesitamos, de que sin Él no podemos vivir, de que sin Él verdaderamente no podemos marchar, como dijo Jesús. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer.
No es con tu fuerza, no es con mi fuerza, es con su Espíritu. Hoy es el día que debemos de levantarnos. Hoy es el día que debemos de entender que tenemos un mensaje poderoso que fue activo en el primer siglo, pero será hasta el fin. Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Levántate en diciembre, no solamente en los días que estamos viviendo, días de fiesta, días de júbilo, que celebramos y podemos gozarnos en la fiesta. Hoy es el día de predicar a Cristo para que Jesús sea aquel que entre en el corazón. Un corazón se abre para Dios. Y un corazón al abrirse para Dios puede creer. Y si cree se bautiza. Y si se bautiza le sirve al Señor. Dios te bendiga. No calles el mensaje. Hay un alma, hay una vida que necesita de Dios. Que Dios está por convencerle. Y eso lo va a hacer a través del mensaje que tú puedas darle. Dios te bendiga en mi deseo en esta noche. No calles. Demos el mensaje del Señor. Y Dios abrirá el corazón. Y ese corazón que se abre dará fruto para Dios. Dios te bendiga, es mi deseo. Oro para que puedas tener esa fuerza, esa valentía. Oro para que puedas dar el mensaje, creerlo y darlo también en el Espíritu, guiado por el Señor, buscando las estrategias para llegar y ser efectivo. Cierra tus ojos, oramos en esta noche. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por aquellos que están mirando, Señor Dios, aún mirarán en retransmisión este mensaje. Pero te pedimos que tú nos toques, que tú nos fortalezcas. Te pedimos que podamos dar el mensaje como lo daba Pablo y Silas. Abre el corazón de Lidia, de ese hombre, de esa mujer, que aún sin conocerte saben que tú existes y te buscan aún por caminos confundidos. Pero al escuchar el mensaje, hoy atender el mensaje de la iglesia, el corazón se abre por ti, oh Dios. Y tú, Señor, permites que el Espíritu Santo le convenza. Entonces pueden creer. Y al creer se bautiza. No solamente ellos, sino su casa. Y al bautizarse, oh Dios, abren, Señor, un camino de servicio. Señor, obligan a tu presencia, llegar a ellos amándote y también sirviéndote en una relación diaria, continua contigo, hasta que tú vengas. Bendice este pueblo que escucha, salva, toca, reprende toda obra de las tinieblas. Señor, y al final de este año 2023, para este mes de diciembre, vamos a ver tu salvación y tu gloria, porque tú lo has prometido. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias por el mensaje. Gracias por usar a tu iglesia. Bendícenos de una manera especial. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios te bendiga más en esta noche. Amén. No dejes de dar el mensaje. Habla, no calles, da el mensaje de salvación y Dios hará su plan. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche.